Bueno, pues con la mirada puesta en Europa y en este conflicto en Ucrania, como decimos, bueno, pues uno de los eventos más importantes, sin duda, de esta semana, de este mes, de este año, es este gran desfile que va a tener lugar mañana en China con algunos de los principales líderes mundiales y sobre todo con Putin, Xi y Modi, hablando, bueno, de un nuevo modo, de un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, una nueva forma también de gobernar. Ayer escuchábamos las propuestas del presidente chino Xi Jinping y sobre todo vemos, bueno, pues un poco la respuesta a estos meses de Donald Trump con los aranceles, con las amenazas, por ejemplo, a India y, bueno, intentando separar a Rusia de China, no lo ha conseguido, también intentaba separar a India de Rusia. Enrique, no sé cuál es tu análisis, pero parece que está consiguiendo todo lo contrario. Vemos a Rusia, China e India más juntas que nunca. Pues mira, yo hasta os propongo que teníamos que proponer desde todo el mundo un premio Nobel nuevo, o sea, un Nobel nuevo, el Nobel de la Paz, el Nobel Trump. Ha conseguido unir a todos los que... Ha hecho la paz, pero al revés de lo que él pensaba. Él pensaba que todos se iban a poner, precisamente con ese concepto que ha dicho Cristian, de enanitos de jardín. Pensaba que el mundo se iba a poner como enanitos de jardín, de tengo mi patio trasero, mi patio delantero y mis enanitos de jardín aquí junto a los matorrales. Bueno, al final el Nobel de la Paz sí, pero es que consiguió lo contrario, que en su jardín se quedara Trump él solo con unos poquitos enanos y la mayoría de países importantes se hayan ido por otro lado. Y resulta que ese llamado RIC, Rusia, India y China, cada vez más unidos, más que nada por un enemigo común, por Trump, porque les amenaza a todos a la vez, que si economías muertas, bueno, en el caso de Irán además, rendición incondicional cuando dijo aquello en la guerra de los 12 días, justo a 2 días de estar en una nueva ronda de negociación, deja que Israel ataque Irán y además luego Trump primero dice que no, luego dice sí, sí, lo sabíamos y os fastidiáis, os coméis el ataque. Ahora todos los que no querían negociar, o sea, firmar lo que les había dicho Estados Unidos, ahora están todos muertos y esto puede seguir, firmadlo ya y tal. O sea, esa diplomacia del gran garrote, esa diplomacia de las cañoneras, esa diplomacia de Estados Unidos como el policía mundial, bueno, si ahora llama al Departamento de Defensa, Departamento de Guerra, pues bueno, a nivel de Estados Unidos, a nivel de sus votantes, le puede resultar muy interesante. Lo que va a conseguir en América, Asia y África es el efecto contrario. América como continente, no como Estados Unidos. Va a conseguir el efecto contrario, de que todos esos países se junten diciendo, a ver, no sé si es que Trump es así, está loco, se le ha ido, pero nos la quiere hacer muy grande contra todos nosotros. Más vale estar unidos, estar prevenidos, porque efectivamente hay un detalle fundamental. En relaciones internacionales se habla mucho de la expresión el palo y la zanahoria, stick and carrot, vale, muy bien. Palo y la zanahoria, dar una amenaza o dar un aliciente, algo positivo. En el caso de Trump es te doy el palo o el palazo, tú eliges. Entonces, ante esa oferta hay muchos países que se la alejan. En el caso de la India es muy importante destacar que India es el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes, o a lo mejor más, a saber los censos cómo están, pero la cosa es un país gigantesco en población, es un país nuclear, es un país con carrera espacial, es un país con una previsión de estar entre las principales economías mundiales. Y Donald Trump lo trata básicamente como si fuera, yo qué sé, Reino Unido, Francia, o peor, Alemania. Que cuando Merz fue a visitarlo a Washington y, bueno, Trump se mofó de él, se burló de él y demás, pensaba que con Modi iba a ser lo mismo, de estos indios les engañamos rápido, les amenazamos un poco, se asustan y vienen corriendo a nosotros. Recuerden cuando, y perdón por la expresión, cuando dijo lo de que estaban besándole el culo, que le estaban llamando a Donald Trump diciendo, ¡ay no, por favor, no nos metas aranceles! Y en el caso de la India era, pues te voy a meter el 25%. Ah, sí, pues otro 25% más, venga, por listos. Economía muerta. Y piensa que Modi, presidente de la India, primer ministro de la India, perdón, de 1.400 millones de habitantes, de un país que se considera a sí mismo un estado civilización, de un país que el año pasado cambió su nombre oficialmente, eso de la India es el nombre colonial, y dijo, nosotros somos Bharat, es nuestro nombre. Que le venga Donald Trump a jugarle en contra de su política interior y que diga, oigan, ¿a quién voy a elegir? ¿A ese tipo que juega al divide y vencerás,
a la diplomacia de las cañoneras al otro lado del océano? ¿O voy a elegir mejor, mira, llamo a Pekín, vamos a arreglar las cosas, que además, un detalle, y termino con esto que me enrollo como las persianas, el mismo Xi Jinping, en las conversaciones de ayer, en la ponencia de ayer en la Organización de Cooperación de Shanghái, dijo que gracias a esa reunión en la cumbre de Kazán de los BRICS del año pasado, de octubre de 2024, que Modi y Xi Jinping se reunieron y se empezaron a llevar bien, como un gracias a Putin. Nos empezamos a llevar bien desde entonces. Y Donald Trump, en vez de haber sido listo y haber dicho, cállate, dales algo, dales zanahoria, no, pues a ti palo, a ti palazo y a ti palotrón. Y de repente se le junta. ¿Cómo? Que se me han juntado estos enanos, pero ¿cómo se atreven? Y claro, Donald Trump sigue en su dealmaker in chief. Sigue atorado en su visión de no, pues les amenazo más hasta que se sometan y de repente no se someten y juntan a más gente. Sorpresas de la vida. Bueno, pues sorpresas que se está llevando Donald Trump, veremos también las que se lleva mañana con este desfile militar. Se habla de que China va a presentar el arma láser más potente del mundo, se habla incluso de misiles hipersónicos que podrían llegar a atacar, podrían llegar a alcanzar los buques de guerra estadounidenses. Armando, te quiero preguntar por esto, ¿qué esperas de este gran desfile de mañana y sobre todo, bueno, de este mensaje que están lanzando al mundo Rusia, China, India, Irán, Corea del Norte? Bueno, sobre todo poniendo sobre la mesa un nuevo orden mundial. Bueno, como bien comentas, es un statement, es una manera de manifestar que están unidos, que van a ser frente común, de algo que ya conocíamos también. Quieren cambiar las reglas más que de la geopolítica, de la geoeconomía global, este modelo neoliberal institucionalizado a través de los organismos internacionales y que demandan tener una participación más activa tanto en la definición de las reglas económicas globales como en los mercados internacionales. Y también lo hacen a través de la muestra de fuerza. Aquí hay un tema, me gustaría tocar dos temas que son muy relevantes. Por un lado, es la demostración de China de su poder militar, que ha venido creciendo de forma creciente, sobre todo con la utilización de nuevas tecnologías y de ese que fue el sueño de la época de Reagan y que llevó al colapso a la que era entonces la Unión Soviética, que esta era la llamada Star Wars, ¿no? Y Star Wars se basaba precisamente en estos proyectiles de rayo láser que podían destruir o desactivar a todas estas ojivas nucleares que venían en vuelo. Se comprobó en su momento que matemáticamente no era factible por el número de misiles, por las condiciones, por el desarrollo tecnológico, pero bueno, ya han pasado más de casi 40 años de estas políticas y de esta visión de la guerra del Star Wars norteamericano, y pareciera, como lo hemos visto en el conflicto con Israel, que esto ya es una realidad y que ya hay verdaderamente este tipo de armamento que ha sido utilizado en operaciones militares. Todavía no conocemos su dimensión o su alcance total, pero esta ya es una realidad. Y aquí es donde vamos a ver también a China mostrando esas capacidades tecnológicas. Por otro lado está la India, que ahí hay una relación muy compleja con Trump. Recordemos que Modi visitó a Estados Unidos en la primera administración de Trump y caminaron de la mano, que solamente lo ha hecho con los países árabes, tomados de la mano, dos hombres para la imagen norteamericana, etcétera, algo complejo en su momento, pero que querían mostrar esta cercanía, este vínculo estrecho entre Estados Unidos y la India. Dos perfiles de liderazgo muy similares, un poco más autocráticos, directos, fuertes, y que creen en esta visión del control político a través digamos, de la presencia de fuerza
o demostrar las capacidades de fuerza que tienen sus liderazgos. Y Modi se acercó mucho a la campaña de Kamala Harris, hubo varias negociaciones y apoyos en la época también de Biden, y esto fue interpretado como Trump como una deslealtad a esa relación que habían estado construyendo. Ahora con el conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, el país que más se ha beneficiado económicamente por ser intermediario tanto para la exportación de gas como de petróleo, como de otro tipo de minerales de Rusia, ha sido precisamente la India, que ha tenido una tasa de crecimiento económico elevado también por esta, digamos, intermediación internacional. Y recordemos también que la India es una economía que también tiene una dependencia muy importante del recurso externo por parte de sus exportaciones. Y sus exportaciones son servicios, algunos muy básicos como los call centers, pero algunos de carácter financiero que dependen casi en su totalidad del mercado norteamericano, la venta de productos farmacéuticos, que su mercado principal y el más importante es los Estados Unidos, aunque ya Europa también es un actor relevante, y todos aquellos que tienen que ver con las tecnologías de la información, donde también nuevamente Estados Unidos es su gran mercado. Entonces, atendiendo esta sensación de agravios del presidente Trump hacia el comportamiento de Modi como líder de la India y a este beneficio que ha tenido con este discurso de romper los esquemas tradicionales y la hegemonía económica de los Estados Unidos y cuestionar las instituciones creadas después del Bretton Woods para gestionar la economía global, pues han generado cada vez más tensiones entre ellos. Y lo que derramó el vaso fueron las declaraciones del presidente Trump, que son ciertas, que paró el conflicto entre Pakistán y la India porque hubo un momento de gran tensión, pero eso le quitó fuerza al presidente Modi ante su propio electorado como alguien en control del conflicto y de una posición no de conciliación con Pakistán, no de negociación, sino de resiliencia y de confrontación directa. Esa ha sido la política los últimos 40 años y seguirá siendo. Y esto fue lo que vino, digamos, a tensar mucho la relación entre ambos. ¿Qué buscó la India? Pues aprovechar esta coyuntura de este evento en China para mostrar su cercanía, para mostrar ese vínculo tanto con Putin como su intermediario y vendedor de sus productos internacionales, como con China como posible proveedor de productos y servicios a China, que ahí no ha sido tan exitoso la India. En la China no hay todavía esta confianza de hacer negocios abiertamente con la India. Por lo que el tema también es complejo para Modi. Vamos a ver cómo va respondiendo, pero una posición de confrontación directa puede tener implicaciones serias en la parte económica de este país que ha estado creciendo a tasas del 6% anual en los últimos 3 años. Bueno, pues con el mundo pendiente de India, de Rusia y de China, de este nuevo orden mundial y también de cómo pone en jaque la hegemonía de Estados Unidos, Cristian, quiero saber cuál es tu opinión tanto del desfile de mañana como de esta cumbre de la OCS, bueno, pues que manda un mensaje muy claro, muy evidente al mundo. Sí, digamos que esto está plagado de símbolos y símbolos muy fuertes. Lo que veíamos en la cumbre de la OCS y lo que va a ser el desfile de mañana. Esta parada militar va a mostrar sin duda la culminación de un año muy significativo, los 80 años del final de la Gran Guerra Patria, el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en Europa y la derrota de ese Japón militarista tan salvaje contra el pueblo chino y otros pueblos, por supuesto, y esto es muy fuerte y muy importante para Rusia, para China. No es casual que se esté dando esta alianza tan fuerte entre estos dos países, ya que justamente en la confrontación mundial,
fueron los dos países que más personas perdieron en esa guerra, 27 millones la Unión Soviética, 20 millones China, que muchas veces se soslaya el sufrimiento que sufrió, perdón, valga la redundancia, el sufrimiento que padeció el pueblo chino. Y también hay que recordar que esto lo mencionaba el presidente Xi Jinping también, y me parece una justicia histórica, que los que expulsaron a los japoneses del continente, de la Asia continental, liberando a Manchuria, a China y a Corea de los japoneses, fue el Ejército Rojo a través de la Operación Tormenta de Agosto. Entonces, es natural, digamos, prácticamente esta alianza tan fuerte. Y respecto a estos gestos, esto que mencionaba Armando de Trump y Modi de la mano, bueno, me hacía acordar esa imagen que vimos ayer, ¿no? Modi yendo junto con el presidente Putin de la mano al encuentro de Xi Jinping, ese apretón de manos de los tres juntos, en una situación totalmente distendida, afable, realmente era muy, muy significativo y me permito reflexionar lo siguiente. Alguien decía, muchos decían que Europa, Estados Unidos habían arrojado a Rusia a los brazos de China a través de las sanciones, bueno, todas las circunstancias que todos conocemos. Y yo siempre estuve en disidencia con esa idea. Yo creo que a Rusia no la arrojó nadie a los brazos de nadie, sino que Rusia ha sabido, al igual que China, dónde tenían que posicionarse y a través de sus dos líderes. Lo que sí veo es que a India, creo que un error que comete Donald Trump, sin duda la arroja a los brazos de China y a los brazos de Rusia, y yo creo que va a ser beneficioso para la India, y teniendo en cuenta incluso que, por ejemplo, en el grupo de los BRICS era tal vez uno de los países más dubitativos en cuanto, por ejemplo, al tema de el abandono del dólar, el tratar de buscar una moneda alternativa o el comercio en monedas locales, era tal vez el país que menos se plegaba a esto. Y este desatino de Donald Trump creo que hace que India, yo a veces asemejo un poco la política exterior india con la de Erdogan en Turquía, que es un poco pendular, es como que no se termina de alinear, sino que va mucho más por sus propios intereses. En este caso me parece que define bastante claro, creo que ni siquiera queda demasiado espacio para una vuelta atrás después de todos estos gestos tan significativos. Es natural también esto, yo creo que da un paso que tal vez forzado, pero natural para India. Son tres civilizaciones milenarias, Rusia, China, India. Yo creo que tienen mucho más en común, teniendo en cuenta sus diferencias, que lo que pueden tener con Europa, por ejemplo, o con el mismo Estados Unidos. Y también, y con esto cierro, me pareció súper significativo las palabras de Modi al recordarle al presidente Putin que lo esperaba él y 1.400 millones de indios en su país en diciembre para esa cumbre que van a tener bilateral. Yo creo que esto también es un reconocimiento a Rusia y al presidente Putin como un primus inter pares, que sin duda, como mencionaban los colegas, mucho ha hecho para acercar a estos dos gigantes, a los dos países más habitados de la Tierra, y que sin duda India será en 2 o 3 décadas la segunda potencia económica en el mundo, y eso creo que es lo que llevó a Donald Trump a cometer este desatino.